Un día memorable en la vida de la lucha estudiantil, de la lucha juvenil, que en su momento la Federación de Estudiantes Colimenses presidió y encabezó, y que, digamos, este día es un parteaguas en la historia de la lucha estudiantil y de la vida académica universitaria. Hace 53 años, la Federación de Estudiantes, resultado del sentir y reflejo de la demanda de los jóvenes de ese tiempo, encabezaron una lucha y lograron que la universidad tuviera un rumbo distinto, un rumbo que hoy hace posible que sea la universidad lo que es. Hace 53 años se logró la paridad universitaria en el manejo y en la administración y el rumbo de la universidad. Pero qué mejor que quienes fueron actores de esa época para ampliar, para decir qué fue lo que se luchó, qué fue lo que se logró y cuál fue el rumbo que desde entonces tuvo la vida de la universidad y de la lucha estudiantil. Arturo Figueroa, que fue parte activa e importante de esa época, como presidente de una de las facciones de la Federación de Estudiantes, y Arnoldo Ochoa, que ustedes lo conocen, ha sido un actor durante muchos años de la vida política de Colima, que fue en ese entonces el presidente de la Federación de Estudiantes y quien encabezó la toma de la universidad el 24 de octubre de 1972, que dio como resultado la paridad universitaria. Le dejo a él la palabra y a ellos, no sé quién quiera hablarlo primero, pero Arturo Figueroa hará una intervención y luego entonces el profesor Arnoldo Ochoa, que ustedes lo conocen, actualmente es diputado local. Bueno, desde luego que el actor principal de ese movimiento que realmente vino a cambiar la vida universitaria en Colima, entonces se debe a la presencia como líder de Arnoldo Ochoa, porque era en ese tiempo el presidente de la FED. Y como decía, nosotros nada más éramos expresidentes, pero tuvimos el encargo de estar al pendiente de lo que estaba sucediendo y le brindamos el apoyo. Ya le voy a dejar la palabra luego a Arnoldo para que les comente ampliamente este asunto. Yo considero que en la Universidad de Colima ha habido tres movimientos muy importantes. Primero, desde luego, la fundación de la Federación de Estudiantes Colimenses, que de ahí se inició una serie de movimientos y de saneamiento de la universidad, que en aquel tiempo era una universidad popular de Colima, y hasta después se logró con la autonomía universitaria tener una universidad autónoma de Colima, que de hecho no era autónoma cuando se aprobó el decreto por el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque no reunía todos los requisitos que eran necesarios para lograr una autonomía universitaria, como tener un consejo universitario independiente, autónomo. No había tampoco la integración de su consejo. Estaba representado más que nada por gente, por la autoridad de la universidad y por algunos representantes de la propia universidad. Entonces, el segundo movimiento que yo considero importante fue la autonomía, desde luego, que les digo, se logró hasta después. Prácticamente yo considero que la autonomía se logra con la demanda que inició Arnoldo Ochoa, con ese movimiento de paridad universitaria. Precisamente como decía él, el 11 de noviembre de 1972, cuando
se firmó el acuerdo de paridad universitaria y que a raíz de eso precisamente empezó a cambiar la universidad. Desde luego que no fue inmediata el logro total de la paridad. También le voy a dejar a Juan que nos explique todo el proceso, porque tardó y se tuvo varias luchas estudiantiles después de lograr la firma del acuerdo de la paridad universitaria. Le dejo la palabra a Alfonso. A ver, primero agradecerles a todos y a la compañera su presencia el día de hoy en esta conferencia de prensa. El motivo de esta conferencia, como ya lo dijo Alfonso Muñiz, que es quien coordina la organización de expresidentes de la Federación de Estudiantes Colimenses, y Arturo Figueroa, quien fue también coordinador de esta organización y fue dirigente estudiantil en su época. Hoy es un día muy importante dentro de la historia de la Federación y dentro de la historia de la universidad, porque hace 53 años se logró el triunfo del movimiento estudiantil, una huelga que ha sido la única huelga que se ha hecho en la Universidad de Colima, y que esa huelga dio como resultado la paridad universitaria y otros aspectos muy importantes que tienen que ver con la autonomía y que tienen que ver con la política universitaria desde el ángulo académico, desde el ángulo estudiantil, y por supuesto que también cambió la geografía política del estado de Colima cuando nace lo que se le denominó el Grupo Universidad. No quisiera yo entrar a detalles de todo esto, porque lo que queremos informar es que durante todos estos años hay un reconocimiento al movimiento de la paridad universitaria, hay un muro conmemorativo en la Universidad de Colima que la dirigencia estudiantil de hace 5 años lo construyó, pero consideramos nosotros que tenemos que realizar una mesa redonda en donde estén algunos compañeros y compañeras de esa época que eran dirigentes estudiantiles, dirigentes de la normal de maestros, dirigentes de la escuela de enfermería, de el bachillerato técnico, de leyes, de contabilidad, que eran las escuelas que había en ese tiempo, y las prepas de Manzanillo y Tecomán y Tecomán. La huelga fue estatal, pero hubo una serie de represiones que lograron controlar la huelga en Manzanillo y en Tecomán, pero eso lo queremos decir en esa mesa redonda. Queremos decirles a ustedes cómo cambió la ley orgánica, cómo se crea el nuevo articulado interno que conocemos como ley orgánica, y que le dio origen a un despegue de la Universidad de Colima. Queremos también comentarles cómo el movimiento universitario tuvo el apoyo de las federaciones estudiantiles de Guadalajara, de Nayarit, de Morelos, facciones muy grandes, organizaciones estudiantiles que empezaban a reorganizarse en el Poli y en la UNAM, que estaban dentro de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, que fue el apoyo que recibimos de ellos. Y también decirles cómo logró este movimiento poner en la geografía política universitaria a la Universidad de Colima y a la Federación de Estudiantes, porque este movimiento triunfó. Fue una huelga como ya lo dijo aquí Alfonso, desde el 23 hasta el 11, y no había habido ni ha habido una huelga en la universidad más que esa. ¿Y qué pasó?
se logró un cambio muy sustantivo y también logramos que la Federación de Estudiantes Colimenses la viera el presidente de la República y que eso también permitió una serie de acuerdos cuando el presidente de la República en ese tiempo sintió simpatía y se solidarizó con las demandas estudiantiles y que esto se reflejó en aumentos de presupuesto de la universidad, construcción de escuelas, etcétera. Todo esto es el movimiento estudiantil, los resultados. Y queremos hacer una mesa redonda a la cual desde este momento los invitamos y ahí vamos a ampliar todo este movimiento la próxima semana. Entonces, hoy queremos decirles, va a haber una mesa redonda sobre el movimiento de la Federación de Estudiantes Colimenses, la huelga universitaria, los logros de esa huelga y por supuesto, aparte de los logros, el impacto que tuvo en la política universitaria, pero también en la política del estado de Colima. Y cómo nació el Grupo Universidad a partir de esa huelga, de ese triunfo estudiantil. Sería mi comentario. Sé que ustedes les gustaría que ahorita habláramos de todo el movimiento estudiantil, pero eso lo queremos hacer que nos comprendan y que el día de la mesa redonda, ahí van a escuchar ampliamente este tema y nosotros dispuestos a escuchar de ustedes y de los asistentes las preguntas necesarias para conocer de este movimiento. ¿Ya hay fecha, hora y lugar? Va a ser el próximo jueves aquí en Colima. Estamos en 2 espacios. Vamos a analizar el grupo que coordina. Uno es en la Universidad de Colima, la semana que entra. Uno es un espacio es en la Universidad de Colima y otro es en el Congreso local. Estamos en esa situación de analizar y ver en dónde es mejor. No sé si tengan algún comentario. A 53 años de que se dieron estos hechos históricos de la lucha estudiantil, desde su punto de vista, es urgente que los jóvenes de nuevo, en su caso, si es que hay alguna lucha, salgan a las calles para recuperar ese espíritu. Yo siento que la juventud vive su momento. Las generaciones, desde el punto de vista demográfico, las consideran desde el ángulo de 10 años. En las universidades las generaciones realmente es un promedio de 5. Entonces, cada generación tiene su tiempo, tiene su espacio, pero donde yo sí considero el fondo de tu pregunta, Arévalo, es si los jóvenes deben vivir su momento, no deben vivir en el pasado. Los jóvenes deben de reconocer lo que hicieron las generaciones anteriores, pero deben vivir su momento y ellos cuestionar su momento. Ellos deben de definir cuáles son las banderas que tienen los jóvenes y las que tiene la sociedad, el pueblo, como hemos dicho siempre. Entonces, si hablamos de ese momento, nosotros tuvimos como puntos la Universidad de Colima, como puntos la represión del 68 y del 71, y eso fue nuestros temas que le dieron origen al movimiento universitario en Colima. ¿Qué más? No teníamos presupuesto adecuado en la universidad. Era una universidad declarada autónoma, pero no era autónoma. El gobernador decidía hasta quién entraba a trabajar de conserje, ¿verdad? No había autonomía. Entonces, cada juventud, cada época, cada generación estudiantil o cada generación tiene sus propias luchas. Pero sí pienso que los jóvenes deben de encabezar siempre las luchas. En este caso,
hay luchas aquí en nuestro país que debemos de dar, por ejemplo, por una vida en México y en Colima con tranquilidad y paz social, por ejemplo. Otro puede ser por lo del sistema de salud, mejorar el sistema de salud. Pero bueno, son luchas que debemos de dar todos, pero ahí deben de estar presentes los jóvenes. Por ahí viene una manifestación de la generación Z, de los jóvenes. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué consejo les dan a ustedes que ya han pasado por estas luchas? Que sepan dirigir bien su movimiento y que impidan que fuerzas ajenas a los jóvenes los conduzcan, y lo peor sería que los manipulen. Es decir, que exista una transparencia en su lucha y que exista una autonomía en la conducción de sus movimientos de carácter estudiantil o juvenil. Hay como una correlación entre autonomía y la manipulación. Me refiero un poquito al tema de la libertad. ¿Cómo pueden distinguir los jóvenes ahora ese intento o esa intentona de manipulación o de uso de su voluntad, de su buena fe? ¿Cómo lo podrían distinguir para comunicar? Ya está encima aquí lo del día 15, pero incluso ya el gobierno federal se está atrincherando, está poniendo defensa en el Palacio Nacional. ¿Cómo que no se salga de control? La forma en que no se salga de control es que grupos radicales que ni siquiera participan auténticamente en el movimiento entren a romper y a desviar la manifestación pacífica a la que se tiene derecho, y que traten de hacer que se desprestigie el movimiento por violencia o provocar reacciones de las fuerzas de seguridad de represión. Esos son temas que siempre riesgos que siempre existen en los movimientos juveniles, en los movimientos de ciudadanos o populares, como los hemos visto en la Ciudad de México, muchos de ellos. Entonces, creo que ese es el tema, y para eso se necesita mucha organización por parte de los jóvenes y por parte de los adultos que están en la conducción de ese movimiento, para impedir que fuerzas extrañas o externas entren a tratar de manipular el movimiento. En la lucha de ustedes hubo secuestros de camiones que se los achacaban a ustedes, incluso hubo por ahí en los 70s alguna quema de 1 o 2 camiones. ¿Fueron gente externa al movimiento de ustedes en ese tiempo? No, hay que decirlo con toda claridad. Durante la huelga no hubo ningún choque con los permisionarios del sistema de transporte. Antes más, teníamos la solidaridad de ellos con nosotros. Los transportistas eran de los jóvenes que llevaban, no de los jóvenes, de los que llevaban alimentos en la tarde o en la noche a los que estaban en la huelga, porque la huelga era todo el día. En la madrugada, en la noche, siempre había guardias cuidando la antigua universidad, ¿verdad? Entonces, los hechos que hubo posteriormente en la cuestión del transporte no fue en 72, fue ya como en el 74, 75 más o menos. Arnoldo, tú que ya pasaste por, así que muchos puestos de manera institucional en distintos cargos, ¿hay condiciones en este momento para que este tipo de luchas, los jóvenes que ni idea tienen de política, pero no hay cómo expresar su malestar, salgan y digan lo que realmente sienten? Yo creo que es el momento. Es el momento, y tiene mucha razón. Este es el momento. Se ocupa siempre liderazgos y causas.
Hay causas en este momento que están despertando no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, no solo en la gente del campo, sino también en la gente de los centros urbanos, que está creando condiciones para que se exprese su inconformidad, yo diría en cauces de carácter legal, pero también con el riesgo de que una chispa de provocación o de exceso pueda romper una manifestación pacífica que tienen causas muy claras en este momento. Hay causas que originan la inconformidad en muchos sectores de la población. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de repente hay jóvenes que no quieren saber nada de política, pero en este momento ocupan, ahora sí que redireccionar hacia dónde o qué es lo que va a pasar para México. Yo pienso que es diferente la actividad política a la cuestión que originan movimientos sociales o movimientos políticos. La relación de los trabajadores de la educación a través de sus condiciones de trabajo originan manifestaciones muy fuertes de parte del magisterio de muchos estados de la República. Las concentraciones son muy grandes por las condiciones de trabajo, pero también hay en este momento, por ejemplo, el movimiento de los productores de maíz. El movimiento de los productores de maíz, ustedes lo saben, el precio que se quería pagar era de cerca de 4 pesos en números redondos, cuando el precio de producción por kilo era de 7 pesos, ¿verdad? Para tener algo de ganancia, 7.50. Entonces, eso ha originado una serie de movimientos que no habíamos visto en los últimos años. Los maiceros, como les dicen en este momento, que no son más que productores, ejidatarios y pequeños productores, la mayor parte, a excepción de Sinaloa, que tiene productores con extensiones agrícolas muy grandes, sembradas de maíz blanco. Pero todos se han unido por sus condiciones de carácter económico y que si no logran un acuerdo, pues van a vivir en la inopia, van a perder sus terrenos quienes tuvieron crédito para poder sembrar. Esos son los movimientos. Entonces, no es que los jóvenes quieran o no quieran participar en el movimiento, es que se den las condiciones. El joven siempre es inconforme. El joven siempre aspira al cambio. Que se den las condiciones y entonces la juventud despierta. Eso es lo que creo. Y los líderes, tú y yo lo sabemos y todos los demás, los líderes no se hacen en una escuela, los líderes nacen, y nacen cuando se dan las condiciones en los movimientos de todo tipo. Ahí nacen los líderes. Quien menos te imaginas, surge, y cuando menos, surgen muchos y conducen los movimientos. De los últimos hechos que se han presentado en el país, desde su punto de vista, ¿hay riesgo de algún estallido social? Los estamos viendo. La inseguridad, las extorsiones, los feminicidios, los homicidios, lo estamos viendo. La situación tan precaria que viven los productores del campo, estamos viendo muchos focos rojos en todo el país. ¿Qué se tiene que hacer? El gobierno tiene que encontrar soluciones a los problemas, si no esto puede crecer en una inconformidad mayor. Pues nos vemos. Yo creo que, si me permites, Arevalo, agregando lo que dice nuestro exdirigente Arnulfo Ochoa, yo creo que los grupos que están organizando esa generación de jóvenes, y todos deben estar alertas y deben estar muy precavidos de que no se les vayan a infiltrar personas que quieran distorsionar su lucha y su manifestación. Nosotros no le apostamos, los exdirigentes no le apostamos
haya violencia y aquí haya actitudes que no sean una manifestación, que no reflejen una manifestación auténtica, que ellos no permitan que sus causas auténticas se distorsionen y que los hagan ver como un grupo de choque o como un grupo que quiera violentar la vida y la tranquilidad de las partes por donde pasen. Hemos visto, creo que eso no reflejaría una causa adecuada y no sería bien vista por nadie. Creemos que la manifestación, la Constitución con libertad, la podemos hacer y con respeto. Y yo creo que, decía Roberto, que si hay condiciones, hay momentos, decía el profesor Arturo Ochoa, condiciones del gobierno y quienes sustentan el poder nunca generan condiciones. Siempre la lucha, los grandes cambios de este país se han dado no porque haya condiciones, hay el momento y hay la necesidad de que la gente exprese su sentir, exprese su demanda de lo que ellos aspiran, de lo que ellos quieren. Entonces yo, preveo, apuesto a que los que participen o participemos en esta manifestación del 15 se haga como, al menos aquí en Colima, en la gran mayoría siempre han sido manifestaciones con respeto y eso ha logrado la simpatía y ha logrado la suma de la sociedad en lo general. La lucha de la FEC en el 72 tuvo la simpatía de los colonos, tuvo la simpatía de la gente, porque sabían que era una lucha justa, sabían que era una lucha auténtica. Hubiera sido caso contrario si no lo hubiera hecho, no hubiera sido así. Yo creo que está muy claro lo que queremos expresarles a ustedes, que nos ayuden a difundir el tema de una mesa redonda la próxima semana que va a tener como base la Federación de Estudiantes, la huelga, la única huelga que ha habido, y cómo nacen condiciones en la universidad, cómo nace lo que impactó en la política del Estado y lo que impactó obviamente en el crecimiento de la institución misma. Esto va a ser muy importante. Quisiéramos aquí ampliar las cosas, pero si lo hacemos ahorita, no tendría razón la próxima mesa redonda. Por eso queremos pedirles que nos ayuden a difundirla y les daremos a conocer finalmente el espacio donde va a realizarse. Lo que sí les aseguramos que habrá una presentación con documentos que prueban todo movimiento que se hizo en aquel tiempo, así como fotografías, todas las fotografías necesarias, donde vamos a presentar desde el día en que inició la huelga, que fue el 24 de octubre en la noche, tomando la universidad, la antigua universidad, que ahora es el Yuba, hasta terminar con la firma del acuerdo el 11 de noviembre. Sí. Entonces, este compromiso que tenemos para ese día, que habrá testimonios de todo el movimiento, no nomás de la fe, de las autoridades y de diferentes organizaciones, y cómo se involucró el pueblo con la Federación de Estudiantes.